Y pues ya vamos a enviarle la invitación a la doctora Sacal para que nos conectemos entonces de una vez. Ya le voy a, acá debe estar, aquí, agregar. Esperando, doctora, ya está con la invitación enviada para que usted me dé su respuesta y empecemos con la transmisión. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar contigo aquí haciendo este live. Bueno, muchísimas gracias. Estaba haciendo como el preámbulo, por qué no nos habíamos conectado, ya problemas de comunicación y la diferencia horaria, no sabía que era una hora antes en México y di por hecho. No, y por hecho que estábamos en a la misma hora, pero bueno, no importa. Anteriormente habían como 300 personas conectadas, pero mira que ya van 284, es decir, que la gente captó rápido la invitación y entonces pues nada, te doy la palabra con un tema tan importante como sueño y a la experta para que empieces a hablar sobre sueño. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Quiero platicar con ustedes pues la importancia que tiene el sueño en nuestra vida. Hoy en día tenemos una noción de que la alimentación es muy importante, ¿no? Empezar a nutrir a nuestros hijos con los mejores alimentos que podamos tener. También ya empieza a haber una conciencia de la lactancia, de que lo mejor que puede tener un bebé es la leche materna. Pero siento que en cuanto al sueño, cuando nos hacemos papás, nadie nos dice de la importancia del sueño desde el nacimiento. Entonces, mi labor con todo lo que hago en cuanto a asesoría del sueño es crear realmente esta conciencia para que la gente entienda la importancia del sueño y lleve a cabo buenos hábitos, ¿no? Cree higiene de sueño como debe de ser. Entonces, pues bueno, quiero platicarles un poco cuál es la importancia realmente del sueño. Si pasamos un tercio de nuestras vidas dormidos, quiere decir que algo muy importante tiene que estar ocurriendo en esos momentos, sobre todo en los niños. Voy a hablar en general del sueño para toda la familia y vamos a ir dando ciertos tips o recomendaciones para adaptarlo al sueño infantil. Entonces, pues bueno, dormir no es solo descanso, no solamente es descansar para reponerse y tener buenos niveles de energía en el día. Realmente durante el sueño ocurren muchos procesos fisiológicos importantes para poder vivir, para mantener un sistema inmune óptimo y demás. Entonces, bueno, el sueño se regula, se da en ciclos, tenemos ciclos de sueño. Los niños más o menos duran como 60 minutos, entre 45 y 60 minutos se da un ciclo completo. En un adulto los ciclos son un poco más largos, duran 90 minutos. Entonces, en este ciclo de sueño que ocurre durante la noche, lo que sucede es que pasamos por diferentes etapas. Tenemos etapas de sueño no REM y sueño REM, que para no hacerlo muy complicado y simplificándolo un poquito, en sueño no REM, viene no REM o no MOR, que viene de la abreviación de movimientos oculares rápidos. Uh-huh. En esta etapa del ciclo de sueño pasamos de superficial a profundo. Y conforme se va haciendo más profundo, se va restaurando más la parte física del cuerpo. Entonces tenemos que aquí se restaura el sistema hormonal, los órganos, los músculos, todo lo físico. Además, en el ciclo de sueño, la parte del sueño no REM profundo, en la etapa 4, es cuando se secreta hasta el 80% de la hormona del crecimiento. Entonces, los niños cuando más crecen es durante el sueño. Entonces, es sumamente importante que puedan pasar por esta fase del ciclo del sueño para restaurarse. Ya que o sea que no es falso cuando nuestros pediatras, cuando yo era niño, me decían, cuidado que tienes que dormir porque no vas a formar hormona de crecimiento y te vas a quedar chaparro. Y eso es cierto, o sea, es decir que esa información, que una información que nosotros los pediatras le decimos a nuestros pacienticos, a nuestros niños y a las mamás, el niño tiene que dormir. Y no es en vano que eso tiene que ser así para que esa hormona de crecimiento se pueda producir durante el sueño, en la noche sobre todo. Es real, no es un mito. Entonces sí, aquellos niños que están teniendo problemas de crecimiento, hay que valorar si no están teniendo un problema crónico de sueño, en el cual no se están pudiendo restaurar como deben, ¿no? Además, el sueño no REM sucede sobre todo la primera parte de la noche, las primeras horas de la noche es cuando tenemos más sueño no REM. Entonces es cuando más se consolida esta parte de la hormona del crecimiento y del restablecimiento físico que tenemos. Después de tener en la parte del ciclo de sueño no REM, tenemos el sueño REM o MOR, bien dicho, bien conocido como
sueño REM o Rapid Eye Movement o movimientos oculares rápidos. En esta etapa lo que sucede es que soñamos, justamente aquí el 80% de los sueños cuando se suscitan, y esta etapa es la que restaura más la parte mental. Entonces, ¿a qué me refiero con lo mental? Aquí se consolidan las memorias, se consolida el conocimiento, todo lo nuevo que aprenden nuestros niños. En el sueño es cuando realmente lo editan y lo fijan. Entonces, también ese dicho que dicen de si quieres estudiar algo que se consolide bien en tu memoria, léelo antes de dormir, también es cierto. No sé si te pasó como estudiante de medicina, que a nosotros también nos decían que estudies antes de dormir porque al otro día te ibas a acordar mejor. Y sí, sí es cierto. La verdad es que el sueño consolida muy bien el conocimiento nuevo. Entonces, bueno, tiene toda esta parte, el sueño REM de restauración mental. Además, también se ha visto, han habido estudios que demuestran que el cerebro cuando está en fase de sueño REM hace que las neuronas literalmente se encojan para que el líquido cefalorraquídeo pase por las neuronas y limpie. Entonces, todo un sistema de limpieza. Entonces, pues bueno, de ahí la importancia de pasar por las dos fases del ciclo de sueño. Y no solo tenemos un ciclo durante la noche, vamos ciclando cada hora, los niños pasan por un ciclo completo, entonces tienen varios ciclos durante la noche. Y entre ciclo y ciclo, además, tenemos despertares. Los despertares pues son un tema de supervivencia, ¿no? Los despertares hacen que si se están incómodos se reacomoden, si tienen algo en la cara se destapen. Nosotros como adultos en esos despertares podríamos detectar si hay algo que ponga en riesgo nuestra vida. Entonces el hecho de que los niños se despierten toda la noche no lo vamos a evitar. Queremos que se despierten para que se reacomoden, para que se protejan. El punto es que sepan unir un ciclo de sueño con otro, ¿no? Que la manera en la que se quedan dormidos sea consistente con el resto de la noche para que puedan así unir sus ciclos de sueño y dormir toda la noche. Pero bueno, para llegar a eso hay muchos puntos que tenemos que tocar. Quiero seguir hablando un poco más de la importancia del sueño. Entonces, pues bueno, también el sueño restaura o bueno, mantiene el sistema inmune. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos una hormona llamada cortisol, ¿okay? Entonces el cortisol es una hormona que está fluctuando todo el día en nuestro organismo. Lo que sucede es si pasamos demasiado tiempo despiertos o no tenemos un sueño consolidado, continuo o suficiente, los niveles de cortisol empiezan a elevarse. Y entonces esa elevación tiene muchas implicaciones en nuestra salud. Entre ellas, pues bueno, primero nos mantiene fatigados, que esa fatiga se convierte en fatiga crónica. Lo siguiente que puede llegar a suceder es que aumenta muchísimo el riesgo de diabetes, de enfermedades cardíacas, obesidad, de sobrepeso y obesidad. Y ahorita me quiero meter un poquito más en ese tema, pero los niños que no duermen bien acaban teniendo sobrepeso y obesidad porque hay una disregulación hormonal. Para empezar, no tienen la misma producción de grelina y de leptina, ¿no? Que para hablar en general, el aumento de grelina hace que aumente el apetito. Entonces, tienen aumento de grelina por estar fatigados crónicamente y tienen disminución en la leptina, que funciona como un centro de la saciedad y pues bueno, si tienen menos hormona de la saciedad, pues entonces no hay una retroalimentación en la cual sepamos que tenemos que parar de comer. Además, se ha visto que los niños que duermen poco tienden a elegir elementos con mayor cantidad de calorías vacías, ¿okay? Azúcares, harinas refinadas, entonces no tienen, digamos, que las mejores elecciones. Y por eso la estrecha relación entre la falta de sueño y el sobrepeso y la obesidad, que cada día le demuestran más relación a este asunto del sueño y la alimentación. Y no solamente eso, mira, la irritabilidad, problemas de comportamiento, niños que no rinden obviamente en su escolaridad porque van a estar muy cansados, al otro día no van a poder van a tener problemas de aprendizaje. Uh-huh. Y van a estar muy inquietos, van a estar muy ansiosos por toda la razón que tú nos estás hablando. Los niños no pueden concentrarse, entonces son niños que no van a tener atención, van a estar muy inatentos. Y a veces nosotros somos expertos en medicar todo el tiempo, pero solamente con dar una recomendación como la que estás dando para que el niño pueda aprender a dormir, tener una buena higiene del sueño, con eso vamos a estar haciendo una prevención y vamos a evitar enfermedades como inmunológicas y hasta emocionales, que están muy ligadas con eso.
Es real porque sí, de hecho la falta de sueño también acaba impactando, además de la memoria, en la concentración. Entonces disminuye mucho la productividad, el comportamiento, como lo dijiste muy bien, se afecta impresionantemente. O sea, la capacidad de resolver problemas no es la misma cuando uno está cansado. Entonces, pues bueno, en niños, en adultos podemos notar que la falta de sueño hace por medio de muchos procesos en los cuales está implicada la serotonina, acaba predisponiendo muchísimo a depresión. Las madres que acaban de tener a su mamá, a su bebé, también predispone a tener depresión postparto. Y en los niños, lo que podemos ver es niños que son mucho más berrinchudos, más caprichosos, porque no pueden ni concentrarse en una cosa, ni pueden, de hecho, no pueden ni siquiera alimentarse de manera adecuada, ¿no? Entonces acaba impactando en todas las esferas de una persona. Bueno, perdón, te interrumpo. Con respecto, bueno, sobre todo con todo lo que nos has hablado de la importancia, a mí me preguntan mucho con los intervalos, sobre todo con el tiempo del sueño que debería dormir un niño, porque no es lo mismo el niño, un lactante, un niño menor de un año, a un niño ya escolar o a nosotros los adultos. Entonces, pues explícanos, porque siempre las preguntas que iban dirigidas a eso. Mi hijo está durmiendo correctamente, mi bebé tiene 8 meses y no pasa toda la noche derecho. Entonces a muchas mamás les preocupa eso. Quiero que nos comentes sobre esto. Ok, pues mira, los requerimientos de sueño dependen mucho depende mucho de la edad y del estilo de vida de una persona. O sea, hablando desde pequeños hasta grandes, también impacta mucho qué calidad de salud tiene, ¿no? A lo mejor requiere más o menos sueño según su estado de salud. Entonces, en cuanto a los requerimientos, les puedo dar como una guía general. La verdad es que hay rangos, porque no podemos decir exactamente cuántas horas necesita cada persona. Simplemente podemos tomar un rango y saber si está dando lo mejor, si está pudiendo estar en el día activo, atento, con buena memoria, con buena concentración. Y en niños, si está teniendo un adecuado neurodesarrollo, porque puede acabar afectando el neurodesarrollo al grado de que es un niño que a lo mejor se está tardando en gatear o se está tardando en caminar, y si buscamos más atrás trae una deprivación crónica de sueño. Entonces, pues bueno, como guía general, hablando en un recién nacido, de 0 a más o menos 3 meses, estamos hablando de que necesitan un aproximado entre 14 y 17 horas de 24. O sea, de las 24 horas que tienen de día, entre 14 y 17, los recién nacidos es el tiempo que están dormidos. Ahora, los recién nacidos no tienen muy definido en qué horario van a dormir. Se va repartiendo el sueño, la mitad en el día y la mitad en la noche. Y poco a poco, aunque la cantidad de horas totales no varía radicalmente, lo que va sucediendo es que se va condensando el sueño en las horas nocturnas y va disminuyendo la cantidad de sueño diurno. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso y sobre las ventanas de sueño también. Pero bueno, hablando entonces de un infante de más o menos desde los 4 meses hasta los 11 meses, esperaríamos que duerma aproximadamente 12 a 15 horas de 24. Ya empezaríamos a notar un patrón de siestas un poquito más constante, hablando de que tal vez va a tener 3 siestas y va a dormir entre 3 horas y media y 5 horas de siesta durante el día, y se va condensando más el sueño nocturno. Un toddler o un niño chiquito que tiene entre 1 y 2 años de edad, esperaríamos que duerma aproximadamente 11 o 12 horas de sueño nocturno y alrededor de 2 horas en siestas, que la mayoría de los niños a esta edad ya les queda una sola siesta. Esa transición se hace más o menos entre los 15 y los 18 meses de edad. La edad preescolar, niños de entre 3 y 5 años, duermen entre 10 y 13 horas. Lo que sucede a esta edad es que la mayor parte de los niños deja la siesta. Entonces, alrededor de los 3 años, como dejan la siesta, tienen que empezar a condensar más horas de sueño nocturno. De sueño. Ok, entonces podríamos calcular que duerman 11 horas de noche y 2 horas en el día. Y un niño más grandecito, estamos hablando, por ejemplo, en una edad entre los 6 a los 12 años, porque son niños que ya a veces
pierden el hábito, pierden las rutinas, es complicado a veces en los colegios, pasa muy frecuente aquí en Colombia. ¿Cuál sería la recomendación de sueño en un niño de 6 a 12 y ya de 13 a 18, por ejemplo? Que también pregunta. Ok, un niño de 6 a 12 debería estar durmiendo entre 9 y 11 horas de sueño nocturno. Deberían ahorita voy a hablar un poco más, si quieren, de horarios, pero 9 a 11 horas y considerando la hora en la que tienen que despertarse, ¿no? Si tienen que despertar a las 7 de la mañana, pues tenemos que hacer el cálculo para que realmente estén llegando a esas 10 horas en promedio de sueño nocturno. Entonces, acostarlos a buena hora y además tener un horario regular para dormirlos. ¿Influyen los hábitos de sueño o higiene del sueño de los padres para impactar en el sueño de los niños? ¿Es mito? ¿Es verdad? Es totalmente cierto, porque la forma en la que yo concibo el sueño es la forma en la que lo voy a transmitir. Es un poco hablando de alimentación, como si yo le doy a probar a mi hijo algo que no me gusta y se lo ofrezco con cara así como de pruébalo, pero no me gusta a mí, ¿no? Entonces, lo va a captar de mí, va además a tomar el ejemplo de cada vez de cómo yo me relaciono en cuanto al sueño, cómo yo tengo, cómo me expreso del sueño, cuál es mi acercamiento con el sueño, lo va a captar mi hijo inmediatamente. ¿Cuáles serían como esos hábitos o las recomendaciones generales, ya para entrar a hablar como de los tips que deberíamos tener en cuenta también por edad, obviamente, para crear hábitos saludables o higiene del sueño en los niños? ¿Cuáles serían como no dormir con televisor? Bueno, las cosas que habitualmente recomendamos nosotros los pediatras, pero que una experta como tú nos puedas compartir. ¿Qué debería realmente un padre no tener en el cuarto? Si está bien dormir con el niño, si está bien practicar colecho. Creo que esto es un tema un poco controversial por acá, pero quería como tocarlo un poco para que nos aclares qué es cierto hay, si es cierto, falso, qué podríamos dar de recomendaciones. Ok. La primera recomendación que puedo darles es crear un ambiente conductor de sueño. Que el lugar, el espacio en donde están durmiendo, sea adecuado, invite a dormir. Entonces, podríamos hablar de que el lugar tiene que ser primeramente, cuando estoy hablando de un niño, de un bebé, pues en su cuna, ¿no? Cuando estoy hablando de un niño, en su cuarto, en un ambiente que sea oscuro, que sea de preferencia entre 90 a 100% mantenga entre 90 y 100% de oscuridad, ya que la oscuridad lo que va a hacer es mantener el nivel de melatonina o de hormona del sueño elevado. Si la melatonina está elevada, entonces el sueño va a ser realmente restaurativo. Perdón, se está medio moviendo esto. Dame un segundo. Oh, ¿se cortó? No. Ok, esperemos a ver creo que la señal se... Ya, perdón, ahí se perdió la señal, ¿verdad? No, te tenemos acá. Tranquilo, porque el tema estaba súper interesante y todo el mundo... bueno, ya, estábamos hablando sobre la melatonina. Ahí quedas. Sí, perdón, estábamos hablando sobre el ambiente de sueño. Entonces, exacto. El ambiente tiene que conducir a dormir, tiene que ser oscuro. Entonces, la melatonina es, digamos, la hormona contrarreguladora del cortisol. Si el cortisol lo que hace es mantenernos despiertos y alerta, la melatonina nos ayuda a dormir y a estar descansados. Entonces, necesitamos un nivel elevado, adecuado, para poder sostener el sueño durante toda la noche. Esto es directamente proporcional a la oscuridad que existe en un cuarto. Como seres humanos estamos diseñados para dormir en cavernas y a tener un nivel de oscuridad cerca del 100% para poder sostener esta melatonina y entonces el sueño puede ser realmente reparador. El cuarto, por lo tanto, si tiene algún tipo de luz, lamparitas, va a hacer que el nivel de melatonina baje. Y de aquí deriva un poquito, voy a enganchar el tema de las pantallas. Lo que sucede con las pantallas es que de alguna manera engañan a nuestro cuerpo haciéndolo creer que es de día, porque la luz azul que emiten las pantallas, lo que acaba sucediendo es que imitan la luz del sol. La luz del sol también es un tipo de luz azul, la cual hace que baje el nivel de melatonina, se eleva el nivel de cortisol y entonces podemos echar a andar el día. El problema es que cuando eso sucede en la noche, pues el cerebro se engaña creyendo que hay sol, que tengo que elevar el cortisol, bajar la melatonina, y entonces
No hay diferenciación entre día y noche. Sí, no nada más no hay diferenciación, sino que al bajar la melatonina baja la sensación de tener sueño. Okay. Entonces, es por eso que no se recomienda tener pantallas cerca de la hora de dormir. En los niños, de preferencia, 2 horas antes de dormir. No queremos tener el estímulo de pantalla, hablando del teléfono, de la televisión, de lo que sea. Perfecto. Uh-huh. Eso es en cuanto a la luz, el tipo de cuarto que se debería tener en las recomendaciones en cuanto a esto. Con el televisor, con la tablet, con el celular, ¿qué podrías decir frente a esto? Ok. Por supuesto que también en adultos, me estoy refiriendo a toda la familia, no tendríamos por qué dormir con el teléfono al lado, porque todas las luces que emite, toda la luz azul que emite va a inhibir la sensación de tener sueño, ¿ok? Y no nada más eso, hablando del ambiente del cuarto, tiene que ser no nada más oscuro, tiene que ser silencioso. Si estamos hablando de una familia en la cual duermen 2 niños en el mismo espacio, lo que podemos utilizar es ruido blanco, se llama white noise en inglés. El ruido blanco es un sonido de baja frecuencia que mantiene, que hace que esté camuflajeado, digamos, los ruidos de fondo para que no acabe irrumpiendo, despertando a este niño. Elisa, pregunta aquí Caro Martínez de Hermato que si las siestas deben ser oscuras. Sí, también las siestas, a partir de los 2 meses en el cual ya su ciclo circadiano está maduro y tiene una producción hormonal ya más regular, empezamos a dormir a los niños en siestas, también con este ambiente del que estoy hablando, con silencio y con oscuridad. Ahora, también quisiera hablar de otro tema en cuanto al ambiente, que es la temperatura. El ser humano duerme mejor con una temperatura relativamente fresca, a más o menos 21 grados centígrados, y entre 21 grados y 22 dormimos bien. Entonces es mejor estar fresco y tener un poco no de frío, pero estar frescos y taparse, que estar en un clima con calor y dormir destapado. Entonces dormimos mejor con ese frío, y lo que tenemos que hacer es mantener la temperatura, tratar de hacerlo durante toda la noche. En bebés menores de 1 año, sin cobijas, por el riesgo que puede estar aumentado, el riesgo de muerte súbita del lactante, el cual hace que si tenemos elementos suaves en la cuna, pueda haber el riesgo de que se atoren y pueda ocurrir un accidente. Entonces, en menores de 1 año, no tener elementos suaves en la cuna, ni cobijas, ni posicionadores, ni cuñas, ni nada que pueda obstruir la ventilación de un bebé. Podemos usar para eso más capas, ponerle ropa térmica o poner un saco para dormir. Es muy útil para poder mantener la temperatura ideal. Eso es muy común acá en Colombia, que, bueno, sobre todo aquí en Bogotá, abrigan mucho a los niños. Entonces hay niños que tienen una termorregulación. No todos los niños se comportan de la misma forma por la regulación de la temperatura. Entonces los abrigan muchísimo y los niños incluso pueden presentar no solamente problemas para dormir, sino también respiratorios debido a la sudoración que pueden presentar por la temperatura. Hay algo también, ibas a decir algo, qué pena que te... No te preocupes. Nada más quería mencionar que la forma ideal para saber cuál es la temperatura adecuada en un niño, o sea, si está cómodo o no, podemos tocar las mejillas o la nuca. Si tocamos las manos, rara vez va a reflejar la temperatura corporal porque están muy distales al cuerpo. Si tocamos las mejillas o la nuca, podemos saber si está sudando, que está sobretapado o si tiene frío. Perfecto. A mí me preguntan mucho en la consulta, y creo que todos los pediatras, y que hay pediatras que están conectados en la noche hoy, personal médico, por ejemplo, un niño que estaba aprendiendo a dormir, un lactante que estaba aprendiendo a dormir, que está en esa fase de aprendizaje, que le cuesta trabajo, que pelea con el sueño, en donde se está educándose y el padre los padres intentan querer que el niño duerma. ¿Qué consejos y qué recomendaciones podemos aplicar para eso? Lloró el niño, está en su cuna, el padre se acerca, lo debe tomar, debe dejar que el niño se duerma. ¿Cómo serían esas recomendaciones para poder...? Mira, lo principal es, como mencioné al inicio de la plática, el ciclo de sueño
en un principio tiene la primera fase en la cual se quedan dormidos los niños y ahí es cuando registran cuál es el ambiente, cuáles son las circunstancias de las cuales están quedándose dormidos y por lo tanto esperan mantenerse así entre ciclos de sueño. ¿Ok? Entonces, si se quedan dormidos con la presencia del papá, con la leche en la boca, esperan mantenerse así el resto de la noche, porque si no crean como cierta inseguridad al ambiente en donde están ellos durmiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar más bien en que cuando se queden dormidos, logren hacerlo de manera independiente, aunque sea paulatino, poco a poco, con mucha contención, pero irle delegando, poco a poco ir logrando que se duerma de manera independiente. Puede tener su objeto de transición, una mantita, un trapito que le ayude a consolarse, y retirando la presencia de los padres o la leche o cualquier asociación externa que tenga para el momento de dormir. De esa manera, si él se va a dormir con la conciencia de que esa es la circunstancia, entonces se mantendrá dormido toda la noche, porque los despertares entre ciclo y ciclo, cuando él solamente se va a voltear o se va a reacomodar, siguen la misma circunstancia. Ok, perfecto. ¿Te pareces? Uh-huh. No, ¿qué vas a decir? Disculpa. Iba a hablar un poquito también de las ventanas de sueño, okay, y de la rutina. Entonces, otro de los hábitos súper sanos que podemos tener es crear horarios y rutina. Apegarse a un horario regular de dormir y de despertar es lo que se llama propiamente higiene de sueño. Tener el horario todos los días a la misma hora, cenar, después bañarse, después cambiarse, tomar la leche, leer un cuento, lavarse los dientes y dormir, y hacerlo todos los días a la misma hora, en el mismo orden, crea en el niño una nueva expectativa que empieza a disfrutar, ¿no? Y empieza a buscar para el momento de dormir. La hora de despertar también es importante, tienen que despertar regularmente a la misma hora. Si el fin de semana los dejamos dormir mucho más, lo que acaba sucediendo es que el lunes tenemos una crisis de sueño porque nadie está bien descansado, porque se fue recorriendo el horario y de pronto el día que quieren retomar cuesta mucho más trabajo. Entonces, la rutina en los niños es sumamente importante porque es el momento en el cual ellos ya confían en que se van a llevar a cabo las cosas de cierta manera. Entonces, es una serie de pasos que ocurren en el mismo orden, a la misma hora todos los días, y que ellos tienen que basarse en ellos para irse relajando. Entonces, la idea es ir de más estímulo a menos estímulo. Es como si fuera una luz que voy a ir apagando poco a poco hasta el momento de dormir. Por lo tanto, se recomienda una hora antes de acostarlos ya no hacer actividades muy intensas, bajar el volumen de la voz, la luz, el ambiente, realmente prepararlo para que sea relajante y conductor de sueño. Ajá. Sí. No. Ok. Estoy... Ahora, hablando del horario, ¿qué tantas siestas debería de hacer mi bebé o mi hijo? ¿Cuándo debe dejarlas? Vamos a hablar de una guía en general. Antes de los 4 meses de edad, no puedo buscar un horario fijo de siestas porque aún no está madura el área del cerebro que regula el sueño diurno. Esto ocurre alrededor de las 16 semanas de vida, siempre y cuando no sea prematuro, porque si no hay que corregir esa edad. Y a las 16 semanas de vida puedo empezar a notar un patrón de sueño diurno un poco más constante. Voy a empezar a ver que hace entre 3 y 4 siestas este bebé. Después de los 6 meses deja la cuarta siesta y quedan únicamente 3 siestas repartidas durante el día, que entre ellas debe de haber de despertar a dormir más o menos 2 horas. Estas 2 horas son la ventana de sueño. La ventana de sueño es el tiempo que puede permanecer un bebé despierto sin empezar a acumular demasiado cortisol y entonces estresarse. Entonces, la ventana de sueño de un recién nacido, para que se den una idea, puede ser tan corta como 45 minutos de periodo de alerta hasta hora y media. Si ya estoy hablando de 3 a 6 meses, estoy hablando entonces de hora y media a 2 horas aguantan. A partir de los 6 meses, en donde ya se establecen un poquito más las siestas, entonces podemos permitir que estén despiertos hasta 2 horas para que se puedan ir a dormir relajados. Si sobrepasamos estas 2 horas, el cortisol va a mantenerlos irritables y entonces va a costarles mucho trabajo conciliar el sueño. Después de los 9 meses, lo que sucede es que la ventana de sueño se amplía, empiezan a alargar un poquito más estas siestas, ya las siestas empiezan a durar hora y media, por ahí, y también dejan la tercera siesta, quedan 2 siestas a los 9 meses,
y alrededor de los 15, entre los 15 y los 18 meses, dejan una de las 2 siestas para quedarse con una sola a mediodía y también amplían su ventana de sueño. Quiere decir que de que despiertan a la hora de dormir pueden pasar aproximadamente 5 o 6 horas, y de que despiertan de la siesta a la noche también no deberían de pasar más de 5 o 6 horas para que también se puedan ir a dormir relajados. La hora de acostarlos, en general, podría decirles que antes de los 6 años los niños tienen que estar dormidos a más tardar a las 8 de la noche. Como era en mi época, así llegaba. No, es que es cierto, o sea, se ha cambiado mucho estas rutinas de sueño, no sé, siempre por temas de comodidad de los padres, dejamos todo en las horas nocturnas, el trabajo de 8 a 10 de la noche, entonces el niño termina acostándose a las 10 de la noche, corriendo todo el sueño, lo que tú estás diciendo, con la misma rutina para poder generar el hábito. Y los niños se están acostando a las 10. Hay niños que hasta las 11 de la noche se están acostando. Cuando llegan a la consulta, el niño está durmiendo a las 11. Y por aquí había preguntas sobre la hormona de crecimiento, y volviendo retomando el tema de la hormona de crecimiento. ¿Un niño que se acuesta a las 11 de la noche podría impactar para la hormona de crecimiento? Totalmente, porque el sueño no REM ocurre justamente las primeras horas de la noche. Entre 8 y 12 o 1 es cuando más sueño no REM tienen, que es justamente donde se secreta la hormona de crecimiento. Entonces, si estoy acostando a un niño a las 11 de la noche, probablemente ya no va a tener la misma cantidad de sueño no REM y por ende no va a tener la misma cantidad ni calidad de hormona de crecimiento. Entonces, se va a acabar viendo afectado todo este asunto de hormona de crecimiento. ¿Qué factores ambientales, bueno, ya hablamos de algo sobre eso, qué factores podrían influir para que un niño se pueda alterar el sueño? Emocionales, por aquí hablaban que un niño que entra a la escolaridad, que ingresa las pesadillas o terrores nocturnos. Es correcto. Es correcto. La realidad es que cualquier cambio importante en un niño, llámese desde tener un hermano menor hasta entrar a la guardería, entrar a la escuela, cambios de casa o pérdidas en la familia, pueden tener impacto en el sueño. También las crisis de apego que ocurren más frecuentemente alrededor de los 8 meses, que es cuando justamente los niños empiezan a tener esa concepción de que no son una extensión de la madre, porque se empiezan a desplazar, y al desplazarse pueden ver a su mamá de lejos y eso causa ansiedad, vulgarmente conocida como mamitis, pero esta crisis de apego realmente para ellos acaba impactando el sueño y pueden buscar más a la madre durante la noche. Una buena manera de compensar esta ansiedad es fomentando el apego a un objeto de transición, a un trapito, el peluchito, que también en mi época todo el mundo traía su objeto de transición. Pues bueno, sí, fomentar el apego al objeto de transición va a disminuir la ansiedad en estos bebés. También hablando un poquito de los terrores nocturnos que mencionabas, los terrores nocturnos se favorecen mucho con la presencia de un nivel de cortisol elevado. Entonces, si están notando en sus bebés la presencia de terrores nocturnos, los cuales se identifican porque no hay realmente conciencia de ello. O sea, llegas a ver al bebé o al niño y está llorando, está gritando, pero no está consciente, no lo puedo calmar ni contener porque no hay conciencia. Entonces, estos terrores nocturnos se favorecen con el sobrecansancio, con el cortisol elevado. Si están notando que sus hijos tienen este tipo de episodios, lo mejor que pueden hacer es acostarlos más temprano, cuidar las siestas, fomentar que el ambiente de sueño sea adecuado para que los terrores no ocurran. Hay mucha pregunta con el colecho. Entonces estaba como leyendo las preguntas mientras que hablabas para poder darle respuesta a la mayoría de las personas que se conectaron, que por cierto, hago un paréntesis, estuvimos en video destacado toda la transmisión. Entonces hemos estado en el video destacado toda la transmisión, he estado muy agradecido por aceptar mi invitación a este live. Muchísimas gracias. Para todas las personas que no te conocen, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Redes sociales, Instagram y Facebook estoy como @dra.elisasacal. Ok, ya saben, tú haces asesorías en sueño, ¿no? Yo hago asesoría personalizada del sueño. Aquí yo sé que mucha gente tiene dudas personales con sus hijos y la realidad es que estas son recomendaciones que impactan a la mayoría, pero cuando ya estamos hablando de un problema específico, particular de una persona, yo siempre he creído como buena homeópata que tenemos que individualizar el caso. Tengo que ver
personalmente qué está ocurriendo en esa familia, en qué periodo está, qué edad tiene, cuánto pesa, si ha ido bien con su curva de crecimiento o no, para valorar si podemos disminuir la cantidad de leche que toma en la noche o no. Todo es buscar también los hábitos, la causa, y además encontrar los hábitos de la familia y la filosofía familiar, ¿no? Si es una familia que está a favor del colecho, pues buscar de qué manera podemos mejorar los hábitos de sueño. Si es una familia que hace colchón Montessori, no sé si te ha tocado, pero muchas familias que quieren dormir a sus niños en cama Montessori porque quieren darles más libertad, pero a la vez límites, pues también tratar de adaptarse a todas las filosofías familiares para que mejoren su calidad de sueño. Perfecto. Bueno, ahora vamos a darle como un espacio a las personas que quieran preguntar para hablar con preguntas. No, vamos a contestar, yo creo que preguntas muy específicas, como dices tú, ya son casos muy individuales. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales? Ya aquí van a quedar escritas, o si no pueden ver en el último post, aquí las vamos a dejar. Aquí podemos preguntar aquí, bueno, Mónica Enríquez también habla sobre el colecho. ¿Hasta qué edad es lo ideal? Dice Mónica, el colecho. Yo pienso que el colecho es una decisión muy particular, muy personal. Yo creo que el colecho, lo importante es hacer un colecho electivo por decisión y no por reacción, que se llama colecho reactivo. El colecho electivo es cuando la pareja toma la decisión de que así va a ser, que quieren dormir con su bebé en la cama, y es muy importante buscar las guías de sueño seguro en colecho, porque hay una manera segura de hacer colecho y es importante que sepan cómo hacerlo. Entre algunas de las recomendaciones que se hacen con colecho seguro es dormir con una sábana muy ligera que no cubra las vías aéreas del bebé. Entonces no deberían de subir la sábana más del nivel del pecho de los padres para que no tape la cara del bebé. Ninguno de los padres puede tener obesidad porque entonces predispone o aumenta el riesgo de muerte de cuna. Ninguno de los padres puede fumar, no puede ser fumador para compartir la misma cama, y tienen que cuidar mucho que el bebé no vaya a caerse. Además, lo mejor es que el bebé duerma entre la madre y la orilla, no entre la madre y el padre, porque el padre no tiene intuitivamente ese cuidado de no acercarse demasiado al bebé y cubrir sus vías aéreas. Entonces, bueno, este colecho nada más que sea una decisión platicada entre la pareja, que el papá esté de acuerdo con él, y pues mientras les funcione, adelante. Preguntan mucho sobre la alimentación que debería tener un niño antes de dormir y que cuánto tiempo debería pasar entre la cena e irse a dormir. Pregunta NB Rincón por acá. Una cena liviana podría ser una recomendación de una cena en un niño preescolar. Ok, pues bueno, aquí tú sabes más que yo, pero hay muchos alimentos que contienen una elevada cantidad de triptófano. El triptófano es un aminoácido que ayuda es un precursor de la serotonina que acaba finalmente regulando el sueño y mejorándolo en gran parte. Entonces, hay alimentos que favorecen esta producción de serotonina. Entre ellos podemos hablar del plátano, como le dicen allá, banana. Banano, plátano, sí. El banano, plátano, ok. Las almendras tienen un contenido elevado de triptófano. El huevo, los pescados de azules le llaman, el pavo, el kiwi, las cerezas y también la avena. La avena aumenta mucho la biodisponibilidad de la serotonina y del triptófano en general. Lo importante sería aquí permitir que pueda hacerse toda la digestión antes de que estén acostados, por lo menos una hora antes de ponerlos en la cuna, darles un buen contenido alimenticio, evitar las harinas refinadas y los azúcares que tienen un índice glicémico elevado y por lo tanto van a aumentar el nivel de cortisol sérico, de esta hormona que los mantendrá irritables, estresados y que no va a favorecer un sueño de calidad. Jenny Subiros pregunta, mi bebé se despierta muchas veces en la noche, ¿qué puedo hacer? Y pues aquí hay muchas preguntas relacionadas con la lactancia materna y sí, qué tan normal son los despertares nocturnos en los niños, sobre todo en los lactantes que están con lactancia materna exclusiva, por ejemplo. Ok, lo primero que tengo que decirles a esas mamás es un mito que el sueño se regula por el estómago, o que si le doy fórmula va a dormir mejor, o si pongo los cereales en su botella entonces va a estar más pesado y le va a caer más pesado el estómago y entonces van a dormir más. No, por el contrario,
Sí va a ser más pesado, pero para su digestión. Van a favorecer la producción de gas y entonces van a estar incómodos para dormir. No es real que la fórmula, no hay un solo estudio que demuestre que la fórmula favorece que los niños duerman más tiempo que aquellos que toman leche materna. El sueño es una cuestión que se regula en el cerebro. Tiene que ver con madurez cerebral, no con el estómago. Entonces, aquellas que tengan la duda y hagan la prueba y digan, hoy le voy a dar una botella de fórmula antes de dormir, van a comprobar que no era eso. Ese no es el problema. El problema es básicamente una cuestión de hábitos, de no tener una rutina adecuada, de no tener un horario adecuado, de sobrepasar las ventanas de sueño al tiempo que pueden permanecer despiertos los niños, y de que se vayan a dormir con la conciencia de que están durmiendo en los brazos y de repente amanecen en una cuna, y al no ser consistente este ambiente genere mucho estrés y una dificultad para unir los ciclos de sueño. Entonces, pues bueno, recomendaciones con la gente que da leche materna. Primero, cerciorarse de que estoy llenando a mi bebé, que la mayoría de las veces lo llenan. La madre está diseñada para nutrir a su bebé y tener la cantidad de leche suficiente, entonces confíen en sus cuerpos. Por otro lado, también experimentar de vez en cuando dormir a este bebé sin el pecho. Tratar de separarlo cuando todavía está consciente y tratar de ayudarle a conciliar el sueño adentro de la cuna y no necesariamente en el pecho. Eso va a fomentar que despierte menos veces. O sea. Esta pregunta la quiero hacer porque heredé de un papá, Andrés Castillo, 5001. Okay. Dice, recomendaciones para que pasen a dormir solos. Pregunta él, probablemente duermen dentro de la cuna, en el cuarto. Cuando ese niño tiene que salir del cuarto, ¿cuál recomendación tendría? Ok, bueno, el tema de transiciones es un tema que podríamos hacer un live completo de eso, porque en realidad hay muchas recomendaciones que hacer con respecto a esto. Que a propósito podríamos hacer otro live más adelante. Sí, claro, por supuesto, yo feliz. Bueno. Entonces, hablando de las transiciones más importantes en el sueño, entonces, primero, la recomendación de cuna colecho a cuna normal se da cuando el bebé aprende a voltearse. Si estoy hablando de un niño de 4 o 5 meses que ya se voltea boca abajo o de boca abajo a boca arriba, ya lo tengo que pasar de la cuna colecho o del bambineto a la cuna normal, para que tenga más espacio para desplazarse y pueda moverse. Después de la cuna, si la pregunta es a su propio cuarto, mi recomendación es hacerlo alrededor de los 6 meses con un monitor. Que tengan un monitor, lo pasan a los 6 meses porque es cuando menos impacto emocional tiene, porque todavía no son tan conscientes de que están durmiendo con el padre o con la madre. Entonces todavía no tienen esta crisis de apego de la cual estábamos hablando, de la mamitis, que se da a los 8 meses. Si lo hago antes de los 8 meses va a ser mucho más fácil para el bebé, siempre y cuando ponga un monitor y adecue la cuna, como lo habíamos mencionado, para que tenga un sueño seguro, libre de cualquier elemento suave. Ok, en un niño ya que tiene 2 años, que quiere brazos todavía, él duerme en su cuarto desde los 6 meses, pero necesita ser arrullado. En esos niños que ya son un poco más grandes, ¿qué recomendaciones? Porque también se ve que es... En los niños que estamos hablando más de 2 años, que ya hablan y que pueden expresarse, lo mejor es incluirlos en el entrenamiento de sueño, en enseñarles teniéndolos de nuestro lado, tratar de motivarlos, ya sea con la motivación intrínseca, que es básicamente convencerlos de que el sueño es lo mejor para ellos, hablarles bien del sueño, asociarlos positivamente con todo el sueño, y también poner límites muy claros y enseñarles a dormir sin aquello que tienen asociado. Si este niño está acostumbrado a dormir en brazos, quiere decir que no sabe conciliar el sueño de manera independiente, no sabe lo que se siente quedarse dormido y tener esa transición de despierto a dormido sin nada externo que lo ayude. Entonces, poco a poco tengo que ir retirando esa ayuda. Se llama, llámese leche, arrullo o simplemente la presencia, tengo que irla retirando para que sea consciente de que se queda dormido sin él y de que así estará el resto de la noche. Puedo hacerlo con contención, puedo hacerlo abrazándolo, alejándome poco a poco, o realmente ya con un método de entrenamiento de sueño, que esto es justamente a lo que me refiero, que sí se tiene que individualizar. Es cierto, cada caso sería ahí particular. Bueno, no sé qué más conclusiones para poder cerrar el live que quisieras darnos. Ok, como conclusión me gustaría decirles específicamente con los niños, las
la prioridad más importante que tenemos con ellos, o la pirámide, en la parte más alta de su pirámide debemos de tener alimentación, sueño y vínculo. Entonces, quiero que esas tres, lo mejor sería tener en equilibrio esas tres, tener a un niño bien alimentado, bien nutrido, bien descansado y con un buen vínculo para él. Si las tres están en orden, entonces vamos a tener un equilibrio, vamos a lograr realmente tener salud y prevenir todos estos problemas, todas estas alteraciones de enfermedades que están sucediendo porque el niño tenga ya sea deprivación crónica de sueño, una falta de vínculo o una mala alimentación. Totalmente de acuerdo. Nuevamente, para las personas que no escucharon tus redes sociales, DRA. @DRA.ElisaSacal. @doctora.ElisaSacal. Como lo dije comenzando en la introducción del live, la doctora Sacal es asesora certificada en sueño infantil. La pueden seguir en sus redes sociales, dar muchas recomendaciones para todo lo que hemos hablado. Este live va a quedar grabado 24 horas, 24 horas ya eliminado, porque hay muchas personas que están en diferencia horaria en Europa o en otras ciudades donde no lo pudieron ver en la noche de hoy. Entonces lo pueden ver en 24 horas ya. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a ti, Elisa, por aceptar mi invitación. El live estuvo, como dicen ustedes, padrísimo, estuvo buenísimo. Acá en Colombia, pues estás bienvenida cuando quieras venir a Colombia. Héctor, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta participar en este tipo de lives para fomentar la cultura del sueño y entonces me encanta que todos ustedes se hayan conectado, se los agradezco mucho y cuando quieran lo podemos volver a repetir con un tema diferente a lo que hicimos hoy. Es que de sueño se puede hablar varias cosas, o sea, hay mucho para hablar de sueño. Estos son generalidades, recomendaciones. Fue un live muy interesante, buenísimo. Se conectaron muchísimas personas y estuvimos en destacado en toda la transmisión. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que se conectaron nuevamente. Como les dije, este es el primer live del 2019. Yo hago live cada jueves, entonces vamos a tener muchas sorpresas para este nuevo ciclo, de 2019 con conocimiento para compartir mi conocimiento con todos ustedes y el conocimiento de todos los profesionales que estamos encargados de cuidar la salud de nuestros niños. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.